Vamos a hacer un enlace de inmediato porque la noticia se generó ayer, jueves 21 de agosto, estamos viernes 22 de agosto, se generó, decimos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en Costa Rica y tuvimos la oportunidad de conversar ayer en extenso con el embajador Juan Álvarez Vita, experto en derechos humanos, profesor universitario, además de historiador y lingüista, porque se desarrolló la audiencia virtual ayer en la Corte Interamericana en horas de la tarde para ver y escuchar la respuesta del gobierno de Dina Boluarte con respecto a la controvertida ley de amnistía. Y todos conocemos, ustedes amigos televidentes igualmente, de la posición de la Corte Interamericana con comunicaciones previas y luego de la promulgación de la ley por parte de la presidenta Boluarte. De manera que vamos a enlazarnos, lo tenemos ya en interno con el embajador Álvarez Vita, quien nos va a comentar sobre la audiencia, porque ha tenido la disponibilidad de tiempo de escuchar la audiencia el día de ayer y vamos a escuchar sus comentarios de esta actividad, de esta audiencia pública desarrollada el día de ayer en Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Embajador, bienvenido, bienvenido como siempre, abriendo puertas para tratar un tema tan importante como el que estamos refiriendo de la Corte Interamericana y la presencia de los representantes peruanos para explicar la razón de la ley de amnistía que se ha dado hace poco tiempo. Bienvenido, embajador. Muy buenas tardes, Néstor. Y buenas tardes también, o buenas noches, o buenos días, como corresponda en los diferentes usos horarios. El- Efectivamente, como has anunciado, ayer se efectuó la audiencia pública, ¿no?, sobre el caso de esta ley de amnistía que ha sido promulgada hace pocos días. Y tal como estaba previsto, bueno, fue abierta esta audiencia con la presencia de todos los jueces que componen la Corte Interamericana, con excepción del doctor Borea Odría, porque siendo él de nacionalidad peruana, no puede participar en los debates y tampoco puede participar en la votación. Entonces, ahí estuvieron, aparte de los jueces, los representantes de diversas organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. Me refiero, fueron exclusivamente organizaciones peruanas las que participaron ahí, los representantes del Estado peruano y también el presidente de la Comisión Interamericana, que fue invitado al final del debate para dar una información sobre el caso concreto de esta ley que se acaba de promulgar, y hizo además un resumen de todo lo que venía ocurriendo frente a estos casos. El, Tal como lo había informado la Corte, dio las indicaciones de plazo que tenía cada una de las delegaciones para poder expresar sus criterios, sus informaciones sobre este proceso. Y se empezó con las declaraciones de las organizaciones no gubernamentales peruanas. El, Terminado esta parte, se le dio la palabra a los representantes del Estado, luego para eventuales réplicas nuevamente a las organizaciones no gubernamentales peruanas, luego
un tiempo igualmente adicional para los representantes del Estado peruano. Y también, como ya no anuncié, se le dio la palabra al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia fue un poco larga, como suele ser, ¿no? Prácticamente 2 horas. Y fue muy interesante. Le digo, está felizmente grabada, como he podido verificar. O sea, cualquier persona puede entrar y escuchar directamente y formarse sus propios criterios sobre lo que ha ocurrido ayer. En este sentido, presumo yo que debido a lo tardío de la hora, hay pocas repercusiones en la prensa nuestra sobre este caso, que yo considero que tiene una importancia muy especial, no solo para el Perú, sino también para todos los países, principalmente los países americanos que forman parte del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos. Las declaraciones de las dos partes concernidas fue realmente muy interesante desde el punto de vista jurídico, yo diría también ético, ¿no? Y era desde el punto de vista del manejo jurídico, tendría que señalar que quienes participaron por parte de las organizaciones no gubernamentales peruanas son abogados con una experiencia muy larga, muy antigua en estos casos vinculados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, creo que eso es importante remarcar, que se nota una buena preparación en lo que se refiere al conocimiento del derecho interno y también del derecho internacional. Por parte del Estado peruano han participado excelentes abogados, tienen un magnífico conocimiento también de la legislación interna peruana. Yo diría que quizás haciendo un balance hubiera sido conveniente que en esta audiencia el Perú hubiese tenido también algún especialista en el manejo del derecho internacional público, porque esto hubiera permitido un diálogo quizás más equilibrado, ¿no? Y que pudiera ilustrar mejor a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, creo que esta apreciación es importante hacerla, porque tratándose de un caso en que tienen que conciliarse dos ramas importantes del derecho, el derecho interno del país, en este caso el Perú, con el derecho internacional. Entonces, tendría que haberse organizado esto quizás con mayor tiempo para permitir apreciaciones que fuesen un poco más concretas, ¿no? Porque hubo ahí referencias en las que se notaba un cierto desbalance en los conocimientos del derecho interno peruano en su aplicación con el derecho internacional. Entonces, los diálogos entre ambas delegaciones han tenido como denominador común no solamente el enfrentar posiciones, sino que
había, digamos, algunas réplicas en las que se notaba que una de las partes tenía un mayor dominio de la situación. Durante esta audiencia se tocaron muchísimos puntos acerca de la legalidad de lo actuado ahí. Se abordó mucho dos casos que la presidenta de la Corte señaló que eran casos emblemáticos en el marco del sistema interamericano y que eran en los casos La Cantuta y los Barrios Altos. Entonces, ahí es donde se entró ya a discutir exactamente los alcances de la ley de amnistía peruana que se acaba de dar. Y el problema, por centrarlo ahí, es el de la aplicación o legalidad que puede tener una norma de derecho interno cuando se contrapone con disposiciones contenidas en un convenio internacional, como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, tenemos que recordar que el Perú está obligado en su grado más alto a las disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. En una entrevista anterior que tuvimos contigo, Néstor, hemos hablado en extenso acerca de la disposición 16ª transitoria de la Constitución de 1978, mediante la cual se aprobó constitucionalmente el reconocimiento de la capacidad que la Corte tiene en sus casos sobre el Perú para poder interpretar de manera total los alcances que la Convención Americana pueda tener. Entonces, este es el criterio que naturalmente la Corte aplica. Y esto parecería que no se tuvo muy en cuenta durante la audiencia que hubo ayer en San José de Costa Rica. Esto creo que va a influir notoriamente en la decisión que posteriormente la Corte tome sobre el caso de la ley de amnistía. Las organizaciones no gubernamentales que participaron ahí coincidieron en que esto tenía que estar ligado con algunas normas que han sido adoptadas por el Perú que están contraviniendo los alcances de la Convención Americana. Y tenemos ahí una larga lista que escaparía en estos momentos a hacer un análisis exhaustivo porque son términos y conceptos a veces un poco complicados para quien no está habituado al manejo del derecho internacional público. Entonces, se mencionó ahí, por decirlo de una manera muy simple, la ley de prescripción, la ley sobre el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los derechos humanos. Se recordó también por parte de la Corte que se había indicado al Perú que esa ley había sido contraria a
a la legislación internacional, tema sobre el cual también en algunas oportunidades he tenido ocasión de mencionar. Entonces, todo esto fue recordado por los representantes de las organizaciones peruanas de derechos humanos. En el debate, la contraparte peruana señaló que esos casos eran cerrados, que ya se habían terminado y que el artículo primero de la ley de amnistía se refería a casos que no están sentenciados y que no se podía entonces aplicar a los casos de la Cantuta y de los barrios altos, que yo creo que la inmensa mayoría de la población, salvo generaciones muy jóvenes, no tienen en su conciencia histórica lo que ocurrió, en qué circunstancias se efectuaron esos casos que han dejado una huella profunda, no solamente en la imagen que el Perú pueda tener, sino también, y esto quedó demostrado en la audiencia que hubo ayer, que ha dejado en la sociedad peruana cicatrices, que, muchas de las cuales todavía están en un proceso de ser consideradas como tales, ¿no? Hay un revivir de episodios muy tristes de la historia nuestra, sobre todo si tenemos en cuenta las barbaries cometidas por el Sendero Luminoso, también por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que no tienen ninguna justificación ni podría aceptarse nunca como válidos, una violencia desencadenada en esa fuerza, en esa forma. Ahora, la manera en que esto fue combatido, también tenemos que reconocer que se produjo con métodos que no son aceptables tampoco no solamente para la comunidad internacional, sino están reñidos contra todo principio de proporcionalidad y de principios de proporcionalidad y también quizás de una manera no reflexiva. Y sobre esto se ha hablado ya mucho, ¿no? Pero aquí también este aspecto fue tocado por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se refirió a los incumplimientos por parte del Perú a las recomendaciones, sugerencias, órdenes, si se quiere llamar así también, de la Corte Interamericana con respecto al Perú. Y ahí se hizo una alusión muy clara por parte del presidente de la Corte, perdón, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre que el Perú estaba en falta por no haber cumplido con las disposiciones de la Corte en lo que se refiere al indulto que se le concedió al hoy difunto presidente Fujimori. Esto fue un aspecto que cualquiera lo puede ver en la grabación de la sentencia, que nos trae a la memoria también todo lo que ocurrió con respecto no solamente al juicio que se le hizo al señor Fujimori, sino también a la forma como se procedió a conceder ese indulto. Ahora, los representantes del Estado peruano también hicieron mención, uno de ellos señaló que
se habían producido más de 60.000 víctimas del terrorismo en detrimento de la población peruana, y que eso tenía que ser considerado también. La delegación peruana hizo también hincapié a que estos casos debían verse a través de los órganos jurisdiccionales peruanos, es decir, la justicia interna, y que debía permitirse que la justicia interna terminara con sus labores, ¿no? Y que no había ninguna disposición que permitiera a la Corte dar órdenes a su país en el sentido de promulgar o no promulgar una disposición emanada de las autoridades peruanas. Y en este sentido, tendríamos que remitirnos nuevamente a esa declaración constitucional contenida en la disposición 16ª transitoria, que es, digamos, a mi modo de ver, el meollo, ese reconocimiento que el Perú hizo a través de una disposición constitucional, que también es algo muy extraño en el mundo internacional. No conozco yo otro caso que se hayan hecho ratificaciones constitucionales a través de una constitución. Pero, en fin, eso es lo que está ahí y es lo que está vigente. Y esto también fue recordado en la audiencia pública que tuvo lugar ayer. Los representantes del Estado peruano señalaron que no está establecido en la Convención que se puedan dictar medidas de urgencia o medidas provisionales, y que los casos de Barrios Altos y La Cantuta ocurrieron hace más de 25 años. En este sentido, volvemos a señalar que sí está en las funciones de la Corte el señalar y adoptar estas medidas, y el Perú de manera permanente las ha venido respetando hasta hace relativamente muy poco tiempo. Entonces hay también una suerte de jurisprudencia que debe ser adecuadamente tenida en cuenta para cualquier apreciación final que se haga sobre este tema. Se hizo referencia también por parte de los representantes del Estado peruano de reconocimiento. Se utilizó la palabra aplaudimos a las Fuerzas Armadas por haber terminado con la lacra refiriéndose al terrorismo, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosas como para comentar de la audiencia que ha habido ayer. Uno de los argumentos que yo considero muy importantes también, y es cuando los representantes del Estado peruano señalaron que en el Perú se respeta la independencia de poderes. Entonces, naturalmente, las formas que fueron utilizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la ley de amnistía peruana, y esto lo dije en un conversatorio que tuvimos aquí en este mismo programa, quizás merezcan también que la Corte analice de qué manera transmite sus decisiones, porque
generan problemas de susceptibilidad que finalmente no contribuyen al logro de un equilibrio que necesariamente se debe mantener en todo momento. Hubo también por parte de las organizaciones no gubernamentales peruanas una alusión hacia la composición de la delegación gubernamental, en el sentido de que no representaban al Estado peruano, cosa que evidentemente me parece que estaba fuera de toda posibilidad. Uno espera que en las audiencias haya también mesura por las partes que están en conflicto, ¿no? Lo cierto es que asistieron los representantes del Estado y también había circulado antes el hecho de que no iban a estar de manera presencial sino virtual, pero creo que ha sido muy importante también que estuviesen presentes ahí en la audiencia, presentes físicamente, porque las colectividades humanas todavía no están muy habituadas a las presentaciones de carácter virtual. Podría interpretarse también como que se le está dando poca importancia al tema, ¿no? Yo creo que en ese sentido el gobierno hizo muy bien en acreditar una delegación para que asista de manera personal a este evento. En todo momento, la delegación gubernamental señaló que las autoridades peruanas habían actuado conforme a la Constitución política del Estado. Sin embargo, esto fue refutado por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando recordó la disposición transitoria número 4 de la actual Constitución, que dice que las cuestiones relacionadas con derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados internacionales que el Perú ha aprobado. Bueno, ha sido, en términos generales, una audiencia sumamente interesante. Yo creo que debería ser seguida, y felizmente existen estas grabaciones por todos los estudiantes de derecho, ¿no? Para que las nuevas generaciones se vayan formando también con la idea de relacionar adecuadamente el derecho interno del Estado con el derecho internacional. Hace algunos años publiqué un libro que se llama Tratados Internacionales y Ley Interna, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad de Lima, donde expongo los problemas que hay para ensamblar estas dos ramas del derecho, ¿no? Pero a veces se piensa que esto es una cuestión exclusiva de los diplomáticos y no se tiene en cuenta que el mundo ha variado profundamente en los últimos años y que las cosas tienen que ser miradas pues con ópticas un poco más amplias. Excelente la explicación necesariamente amplia de lo que ha ocurrido esta audiencia.
que usted nos está aclarando ha sido presencial, la asistencia de los representantes no solamente del gobierno de Dina Boluarte, sino también de las organizaciones de derechos humanos de nuestro país. Igualmente relevar la presencia, como ha señalado, del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y está quedando clarísimo que al referirse a los temas emblemáticos como la Cantuta y Barrios Altos, los alcances de la ley de amnistía también nos señala su aplicación en el derecho internacional, que sería contraria, la ley de amnistía, a la legislación internacional en derechos humanos. Creo que eso también ha quedado bastante claro con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, la presentación de casos no sentenciados, que ese es otro tema igualmente a tener en cuenta. Y finalmente esta referencia que hace embajador a la reafirmación que ha hecho la Corte del incumplimiento del Perú a las recomendaciones sobre derechos humanos, y un caso muy puntual con respecto al indulto al expresidente Alberto Fujimori, ya fallecido. Creo que todo ese panorama ya tienen los miembros los 6 miembros, porque el 7º ha tenido que abstenerse por razones obvias. Me refiero al juez Alberto Borea, en su condición de peruano. ¿Qué plazos, la pregunta, embajador, qué plazos? Entendemos que no hay plazos fijos, perentorios, para dictar sentencia, pero todo indica, de acuerdo a su explicación, que la sentencia va a ser, no sé si el término es de condena, cuál es el término jurídico internacional con respecto a esta ley de amnistía del Perú, y el contexto y la colisión que tiene, la oposición que tiene con respecto a la legislación internacional en derechos humanos. ¿Hay plazos? ¿Y cuál puede ser, de acuerdo a su experiencia en derechos humanos en las Naciones Unidas, embajador, la sentencia, el veredicto que tiene que dar a esta audiencia, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque me permite abordar una cuestión a la que no me he referido todavía. En esta audiencia participaron los jueces. En el momento que la presidenta preguntó a los integrantes de la Corte que si tenían alguna pregunta que formular, aparte de una jueza que hizo una pregunta que a mi modo de ver no tenía una trascendencia especial en este caso, pero todos prefirieron abstenerse de hacer preguntas. Creo que fue una medida pensada posiblemente para evitar que alguna palabra pudiese ser interpretada como un adelanto de opinión, ¿no? En eso hay que reconocer que la parquedad que la Corte ha tenido en este caso pues es remarcable. Y en las últimas palabras de la presidenta de la Corte señaló que se daba por concluida la audiencia y que la Corte deliberaría acerca del desarrollo que esa audiencia había tenido y que con posterioridad se informaría a los otros órganos de la OEA y a la Asamblea General de la OEA acerca de los cumplimientos o incumplimientos por parte
del Perú en lo que se refiere a la administración de justicia en el marco de los derechos humanos reconocidos en no solamente en la Convención Americana, sino que la, la Corte Interamericana tiene también capacidad jurídica para emitir opiniones consultivas. Y hace muchísimos años, el juez Cisneros, que era peruano cuando todavía la Corte Internacional no tenía casos contenciosos, porque no llegaban ayer, solicitó una opinión acerca de otros tratados que podían ser dentro del marco de las Naciones Unidas, por ejemplo, y que si tenía o no competencia la Corte Interamericana para hacer alusión a esos otros tratados. Y la respuesta en aquel momento fue que sí los tenía. Y esa opinión consultiva ha servido de base como para que la propia Corte Interamericana amplíe su jurisdicción, por decirlo así, sobre tratados que se hayan celebrado en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta, porque ahí se hizo también referencias a que el derecho peruano estaba basado en el derecho romano y no sajón, y que era necesario que se cumpliera la ley. No se dijo de una manera muy clara, pero la interpretación que se podía hacer era que solo la ley podía tener o ser de aplicación para el Perú. Y al referirse a eso, era evidentemente una alusión a la ley interna, sin considerar otras normas propias del derecho internacional, que por otra parte han sido ya incorporadas en el derecho interno peruano. Entonces, en ese sentido, podemos deducir qué es lo que la Corte va a hacer, ¿no? Hará los estudios del caso, emitirá un informe que será publicado, difundido, no solamente en el marco americano, sino yo diría que en este momento todos los jueces, todos los internacionalistas hacen estudios muy exhaustivos acerca de la jurisprudencia internacional, lo que se tiene principalmente en los tribunales internacionales. Así que eso es lo que podríamos decir. Y ya lo que vaya a pasar en el ámbito estrictamente nacional, desde el punto de vista político, yo creo que los resultados de esta audiencia no van a tener una repercusión muy grande. Sobre todo estamos viviendo en una etapa donde aparece una noticia que reluce por un día o dos y luego surge otro problema y ya se va dejando así como si entrara en una especie de estar en sueños, ¿no? Estar durmiendo y nada más. Pero también hay que considerar los lineamientos que dentro de poco tiempo podremos ver con un nuevo Congreso y con un nuevo Ejecutivo, ¿no? Entonces, en este momento de transición, yo creo que sí hay que tener muy en cuenta lo que ha ocurrido ayer en Costa Rica y hacer un seguimiento cuidadoso, porque esto afecta
a toda la colectividad americana y de manera principal a la comunidad peruana. Muy bien, excelente, excelente la conclusión final de esta labor que se ha cumplido ayer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se atrevería, embajador, a señalar el resultado que podría obtenerse de la Corte con respecto a la audiencia, considerando los argumentos que se han presentado por ambas partes? ¿Es posible? Bueno, en todo tribunal se juzgan las cosas de acuerdo con la ley. También hay, y de manera más creciente cada día, prima también la formación ética de cada uno de los jueces. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar. La pregunta de que si yo me atrevería a hacer una predicción no es hacer una predicción desde el punto de vista jurídico. Creo que la Corte actuará conforme a derecho y creo que también, debido a la forma como se están produciendo las cosas, habrá también un juicio de carácter ético, no necesariamente punible desde el punto de vista de la ley, pero sí creo que esto quedará marcado en la conciencia no solamente de los jueces, sino de la conciencia colectiva en general. Y es todo lo que yo podría señalar con respecto a eso, ¿no? De acuerdo, embajador, de acuerdo. Y también cada uno de nuestros televidentes que han escuchado con atención su explicación y su detalle de lo que ha ocurrido el día de ayer, pero además existe, como me lo ha dicho usted, embajador, la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda acceder a la grabación de la audiencia del día de ayer, que puede dar más luces a quienes quieran profundizar más en el tema de lo que ha ocurrido el día de ayer, y seguramente a la luz también de la sentencia que tiene que dictar sobre la audiencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo cierto es que vamos a estar atentos a esta resolución de la Corte con respecto a la audiencia del día de hoy. Gracias, embajador. Si hubiera algo más que comentar sobre este tema, adelante. Bueno, sí. Naturalmente yo pienso que lo que he declarado ahora podría no gustarle a todos. Sí, creo que está muy claro y es una norma que yo he tenido en mi vida. Primero está lo ético, ¿no? La conciencia de cada uno, y siempre he procedido así. Eso es, y espero que en los años que todavía pueda yo estar vivo, ojalá que me mantenga en esa posición. Eso es Listo. todo lo que podría decir para Gracias, cerrar. embajador. Gracias, embajador. Hay temas éticos que son escasos en nuestros tiempos actuales, como la verdad y la justicia, que también está a veces en tela de juicio en la mente y en el actuar de las personas y de las instituciones. Gracias, embajador. Respetable el tema ético que hay que rescatar en estos tiempos tan difíciles para la humanidad y en especial para los peruanos y peruanas. Gracias, embajador. Un abrazo a la distancia. También un abrazo para todos los que están siguiendo este programa.